Esto no es tecnología seria, es terapia de aficionado. Las palabras del profesor Armando cortaron el aire del aula de computación como cuchillo filoso. Todos los estudiantes voltearon a ver la escena que se desarrollaba frente a ellos. Ahí estaba Emiliano, de apenas 13 años, parado junto a la computadora más vieja del laboratorio, con su proyecto abierto en la pantalla y esa mirada que brillaba a pesar de la humillación. Un huérfano no puede enseñar sobre familia, continuó el profesor, asegurándose de que todos escucharan. ¿Cree que puede venir aquí a jugar al psicólogo con una aplicación hecha por un niño traumatizado? Emiliano apretó los puños. No por coraje, sino para no llorar delante de todos. Había trabajado noches enteras en esa app que llamó Puente, un lugar seguro donde jóvenes como él pudieran hablar de sus miedos, sus pérdidas, sus sueños rotos. Una aplicación que ya había ayudado a decenas de chavos de su barrio a no rendirse. «Mire, profesor», murmuró el niño con voz temblorosa. «Esta app ya está ayudando a muchos jóvenes que...» ¿Ayudando? ¿Con qué autoridad? El profesor cerró la laptop de un golpe. Los niños como tú deberían enfocarse en oficios básicos, no en perder el tiempo con fantasías peligrosas. Las risas crueles de algunos compañeros se mezclaron con los murmullos de compasión de otros. Emiliano sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero algo en sus ojos no se apagó. Algo que el profesor no pudo ver, pero que estaba ahí, ardiendo como brasas que esperan viento para convertirse en incendio. Lo que nadie imaginaba esa tarde era que en pocas semanas esa misma aplicación inútil iba a llegar a manos de una Fundación Nacional de Salud Mental, que iba a ser reconocida como una de las innovaciones sociales más importantes del país, y que ese niño humillado iba a pararse frente a secretarios de educación y empresarios para contarles cómo la tecnología puede salvar vidas. Y cuando eso pasara, el profesor Armando se quedaría sin palabras por primera vez en su carrera. ¿Ustedes creen que un niño huérfano de 13 años puede cambiar el destino de miles de jóvenes en crisis? Quédense conmigo porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas. En las afueras de Guadalajara, donde la ciudad se va perdiendo entre cerros polvorientos y colonias que crecen sin permiso, se alza la secundaria técnica Revolución Mexicana. Es una de esas escuelas que aparecen en las estadísticas educativas como números fríos, pero donde día a día se libran batallas silenciosas entre la esperanza y la resignación. El edificio de 2 pisos, pintado de verde desteñido y blanco sucio, ha visto pasar 3 generaciones de estudiantes. Los salones están atestados con hasta 40 chavos por grupo, sentados en pupitres rayados, donde generaciones anteriores grabaron sus nombres, sus sueños y sus desilusiones. Las ventanas tienen vidrios rotos que se tapan con cartón, y en los baños siempre falta papel, jabón y a veces hasta agua. Pero hay algo especial en la secundaria Revolución Mexicana que no se ve a primera vista. Es la resistencia que se respira en cada pasillo. Es la maestra Lupita que usa su propio dinero para comprar materiales. Es el conserje don Ramiro que conoce a todos los estudiantes por su nombre y siempre tiene una palabra de aliento. Es la forma en que los chavos se cuidan entre ellos, cómo una tristeza se vuelve problema compartido y una alegría se multiplica por 100. La sala de computación está en el 2.º piso, al final del pasillo que siempre huele a humedad y cloro. 20 computadoras Dell que el gobierno donó hace 5 años, cuando ya tenían 10 años de uso. Pantallas que parpadean, teclados con teclas que no sirven y ratones que hay que golpear para que funcionen. Pero para los chavos de la Revolución Mexicana, esa sala representa algo más grande que sus limitaciones. Representa la posibilidad de conectarse con un mundo que va más allá de su colonia. En el corazón de la colonia San José, donde está ubicada la escuela, las calles son de concreto agrietado que se convierte en río cuando llueve fuerte.
Las casas son un mosaico de materiales: bloc gris, lámina oxidada, madera rescatada, ladrillos rojos que cuentan historias de construcción pausada, de familias que van levantando su patrimonio peso por peso, quincena tras quincena. Aquí viven familias trabajadoras que salen antes del amanecer hacia las fábricas, los mercados, las casas de la gente rica donde trabajan como empleadas domésticas. Aquí también viven muchos niños y jóvenes que han perdido a sus padres por accidentes laborales, enfermedades que no se pudieron pagar o violencia que nadie quiere nombrar. La colonia San José tiene el índice más alto de orfandad de toda la zona metropolitana de Guadalajara, pero también tiene algo que las estadísticas no miden: una red invisible de solidaridad que sostiene a quienes más lo necesitan. Es en este contexto donde los problemas de salud mental de los jóvenes se vuelven una crisis silenciosa: ansiedad que se disfraza de rebeldía, depresión que se esconde detrás de sonrisas forzadas, trauma que se expresa en cortes en los brazos, en faltas constantes a la escuela, en miradas perdidas que ningún adulto sabe cómo interpretar. La mayoría de las familias no tiene recursos para terapia psicológica. Los servicios públicos de salud mental están saturados y tienen listas de espera de meses. Los maestros, aunque bien intencionados, no están capacitados para detectar y atender crisis emocionales. Y los jóvenes aprenden desde pequeños que sus problemas emocionales son cosas que se pasan, falta de carácter, o simplemente algo de lo que no se habla. En este panorama aparentemente sin salida, la tecnología debería ser una herramienta de liberación, una ventana hacia nuevas posibilidades. Pero en la secundaria Revolución Mexicana también se ha convertido en otro espacio de exclusión, donde algunos estudiantes son considerados aptos para el futuro digital y otros son descartados antes de empezar. Si esta realidad los conmueve tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y darle like, porque lo que viene va a demostrar que hasta en los lugares más olvidados pueden nacer los milagros más grandes. Emiliano Hernández López era un chavo que llamaba la atención por todas las razones equivocadas. No porque fuera problemático o flojo, sino porque su dolor era tan visible que incomodaba a los adultos que preferían no ver, no preguntar, no involucrarse en historias que les recordaran lo frágil que puede ser la vida. A los 13 años, Emiliano ya había vivido más pérdidas que muchos adultos. Su mamá, Soledad, murió cuando él tenía 7 años. Cáncer de estómago que se detectó demasiado tarde porque no tenían seguro médico y los síntomas se confundieron con gastritis de pobre. Su papá, Roberto, trabajador de una fábrica de textiles, no pudo con la tristeza y comenzó a beber. 2 años después, un accidente en la maquinaria se llevó también su vida, dejando a Emiliano completamente solo en el mundo. Desde entonces, vivía con su tía abuela Esperanza, una mujer de 78 años que había criado a 5 hijos propios, y ahora se las arreglaba para cuidar a su nieto de crianza con una pensión que apenas alcanzaba para frijoles y tortillas. Doña Esperanza tenía artritis en las manos y diabetes que controlaba con remedios caseros porque las medicinas estaban muy caras. Pero nunca le faltó amor para darle a Emiliano. «Mijo», le decía todas las noches cuando lo veía estudiando en la mesa de la cocina, «tus papás están viendo desde el cielo todo lo que haces. No los decepciones, pero tampoco te olvides de vivir tu propia vida». La casa donde vivían era pequeña, 2 cuartos, una cocina y un baño que compartían con la familia de al lado. Emiliano dormía en un colchón en el suelo del cuarto de su tía abuela, y su escritorio era la mesa de la cocina donde hacía la tarea rodeado del aroma perpetuo de frijoles refritos y café de olla. En la escuela,
Emiliano era el clásico estudiante invisible. Se sentaba siempre en la última fila, entregaba sus tareas a tiempo, sacaba calificaciones suficientes para no llamar la atención, y en los recreos se quedaba solo leyendo o dibujando en un cuaderno gastado. Sus compañeros lo respetaban pero no lo incluían, como si su tristeza fuera contagiosa. Los maestros lo veían como un caso perdido. «Pobrecito huerfanito», era la frase que más escuchaba cuando creían que no los oía. Pero había algo en Emiliano que nadie veía, algo que brillaba en la soledad de su cuarto cuando todos dormían, una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaban las cosas, especialmente las que tenían que ver con conectar personas. Desde pequeño se preguntaba por qué algunos niños tenían familias felices y otros, como él, se quedaban solos. ¿Por qué algunos adultos sabían qué decir cuando alguien estaba triste y otros simplemente se alejaban? ¿Por qué el dolor de unos parecía importar más que el dolor de otros? Su vida cambió el día que don Raúl, el mecánico del taller de la esquina, le regaló una tablet que ya no funcionaba bien. «Está medio chorreada, chamaco, pero si la arreglas, es tuya», le dijo. Emiliano se pasó 2 semanas investigando en la biblioteca pública cómo repararla, viendo tutoriales en YouTube cuando podía usar las computadoras públicas, y finalmente logró que funcionara. Esa tablet vieja se convirtió en su ventana al mundo. Por las noches, cuando doña Esperanza ya estaba dormida, Emiliano se conectaba al wifi del vecino, con permiso, y exploraba un universo que jamás había imaginado. Aprendió sobre programación, viendo videos de chavos de su edad que ya creaban aplicaciones. Leyó sobre psicología y salud mental en páginas especializadas. Y sobre todo, encontró comunidades en línea donde otros jóvenes compartían historias similares a la suya. Fue en esos espacios digitales donde Emiliano comenzó a entender que su dolor no era una maldición, sino una brújula que lo podía guiar hacia algo más grande. Que su experiencia de pérdida, lejos de ser una marca de inferioridad, le daba una sensibilidad especial para entender el sufrimiento de otros. Y que tal vez, solo tal vez, podía usar esa comprensión para ayudar. ¿Ustedes creen que el dolor de la infancia nos hace más débiles o más fuertes? ¿Han visto cómo algunos niños que más han sufrido son los que más empatía tienen hacia otros? Déjenme sus reflexiones en los comentarios. El profesor Armando Vega se miraba todas las mañanas en el espejo del baño de maestros y veía exactamente lo que quería ver. Un hombre exitoso, educado, superior a su entorno. A los 45 años, con 20 años de carrera docente y un título de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guadalajara, Armando se consideraba a sí mismo una persona que había llegado en la vida. Su oficina era su templo personal. Escritorio de madera prensada que había comprado en Walmart, silla ejecutiva de piel sintética y una pared llena de diplomas y reconocimientos enmarcados. Su título universitario, un diplomado en tecnologías emergentes, un reconocimiento por excelencia docente que le habían dado el año anterior. En una esquina tenía una cafetera eléctrica que había comprado con dinero de las cooperaciones escolares, porque un profesional necesita mantener ciertos estándares. Armando había llegado a la secundaria Revolución Mexicana 3 años atrás con una misión clara: elevar el nivel académico de la institución. En sus propias palabras, esto significaba identificar a los estudiantes con verdadero potencial y enfocar sus esfuerzos en ellos, mientras que el resto simplemente tenía que encontrar su lugar en ocupaciones más acordes a su realidad socioeconómica. Para Armando, los estudiantes se dividían en 2 categorías muy claras:
Los promisores eran hijos de comerciantes prósperos, empleados de gobierno o familias que, aunque no fueran ricas, tenían valores educativos sólidos. Estos estudiantes llegaban con uniforme nuevo, útiles completos y padres que asistían a las juntas escolares. A ellos les enseñaba programación avanzada, los motivaba a participar en concursos y los preparaba para tener un futuro en la tecnología. Los otros eran los hijos de obreros, empleadas domésticas, vendedores ambulantes y especialmente los huérfanos como Emiliano. Para estos estudiantes, Armando tenía una filosofía muy específica. Hay que ser realistas. No todos pueden ser ingenieros. La sociedad necesita trabajadores y es mejor que aprendan oficios básicos que los mantengan ocupados y productivos. Esta división no era solo pedagógica, era profundamente moral. Armando creía genuinamente que la pobreza y la orfandad eran indicadores de falta de carácter, de problemas familiares que se transmitían de generación en generación. En su mente, ayudar a estos estudiantes a aspirar a más era en realidad hacerles un daño, porque les creaba expectativas irreales que solo los llevarían a futuras frustraciones. Miren, les decía a otros maestros en la sala de profesores, yo vengo de una familia humilde, pero mis padres me inculcaron valores. Me enseñaron que con esfuerzo y disciplina se puede salir adelante, pero estos chavos de ahora no tienen esa base. Sus familias están desintegradas, no hay figura paterna, no hay quien los guíe. ¿Cómo pretenden competir con estudiantes que sí tienen estructura familiar? Su método de enseñanza reflejaba estos prejuicios de manera sutil pero constante. En las clases de computación, asignaba las computadoras que funcionaban mejor a los estudiantes promisores, mientras que los otros tenían que conformarse con las máquinas más lentas y dañadas. Cuando explicaba conceptos nuevos, dirigía la mirada y las preguntas hacia los estudiantes que consideraba capaces de entender, ignorando completamente las manos levantadas de quienes no estaban en su lista de favoritos. Con Emiliano, sin embargo, la cosa era personal desde el primer día. Había algo en la mirada de ese niño huérfano que lo incomodaba profundamente. Era una inteligencia que no pedía permiso, una curiosidad que no se sometía a autoridad, y peor aún, una dignidad que permanecía intacta a pesar de todas las señales sociales que indicaban que debería sentirse inferior. Ese chamaco se cree muy listo, le comentaba regularmente a la secretaria de la escuela. Pero la inteligencia sin educación familiar es como un animal salvaje. Hay que ponerle límites antes de que se convierta en problema. Las humillaciones hacia Emiliano habían comenzado de manera sutil. Hernández, siéntate en la computadora de atrás, esa que está más lenta. Los otros estudiantes necesitan equipos que funcionen bien para proyectos importantes. O cuando Emiliano levantaba la mano para hacer una pregunta. Después vemos tu duda. Ahorita estoy explicando conceptos avanzados. Pero conforme pasaban los meses, las humillaciones se fueron volviendo más directas y públicas. A ver, Hernández, explícanos cómo vas a conseguir una computadora para practicar en tu casa. ¿Tu abuelita va a vender tamales para comprarte una laptop? Las risas de algunos compañeros alimentaban el ego de Armando, quien se sentía validado en su papel de educador realista. Lo que el profesor Armando no entendía era que cada humillación, cada comentario despectivo, cada mirada de desdén, lejos de quebrar a Emiliano, lo estaba forjando como acero en la fragua, y que muy pronto ese niño iba a demostrarle que la verdadera educación no viene de títulos colgados en la pared, sino de corazones que se niegan a rendirse y mentes que encuentran soluciones donde otros solo ven problemas. Si sienten el mismo coraje que yo por la actitud de este profesor, denle like a este video y suscríbanse al canal, porque la respuesta de Emiliano va a ser épica y los va a dejar sin palabras.
El momento que cambió todo llegó un martes por la tarde, cuando Emiliano regresó de la escuela y encontró a su prima Alejandra llorando en el patio de la casa de la vecina. Alejandra tenía 15 años y era hija de la comadre de doña Esperanza. Una chava brillante, alegre, que siempre tenía una sonrisa para todos y que soñaba con estudiar enfermería. Pero ese día era diferente. Alejandra estaba sentada en el suelo, con la mirada perdida y los brazos llenos de cortadas frescas que trataba de esconder con las mangas de su suéter. «¿Qué pasó, prima?», le preguntó Emiliano, sentándose junto a ella. «Nada», murmuró Alejandra sin levantar la vista. «Solo que ya no aguanto más». Poco a poco, entre lágrimas y silencios, Alejandra le contó toda la historia. En la prepa donde estudiaba, un grupo de compañeros había empezado a hacer bullying hacia ella por ser la becaria pobre. Le decían que olía mal, que su ropa era de segunda mano, que no tenía derecho a estar ahí. Pero lo peor había pasado esa semana, cuando crearon un grupo de WhatsApp llamado Alejandra la Mugrosa, donde subían fotos de ella editadas de maneras humillantes. «Ya no quiero ir a la escuela, Emi», le dijo. «Mejor me salgo y me pongo a trabajar. Total, ¿para qué sirve estudiar si siempre nos van a ver como menos? Y ¿ya le dijiste a alguien grande?» «¿A quién?» «A mi mamá, que trabaja 12 horas en la fábrica. A los maestros que dicen que son cosas de jóvenes. ¿A quién, Emi?» Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en Alejandra, pero también en todos los otros chavos de su escuela que caminaban con la cabeza baja, que faltaban constantemente, que tenían esa mirada apagada de quien ya se rindió. Pensó en Kevin, de segundo año, que siempre andaba solo después de que su papá se fue de la casa. En Mariana, que desde que murió su mamá parecía un fantasma caminando por los pasillos. En todos esos jóvenes que cargaban dolor, pero no tenían a dónde llevarlo. «¿Qué pasaría?», se preguntó Emiliano, «si hubiera un lugar donde todos estos chavos pudieran hablar de verdad. Un lugar donde no los juzgaran, donde no les dijeran que sus problemas son tonterías de adolescentes». Al día siguiente, en lugar de ir directo a casa después de la escuela, Emiliano se fue a la biblioteca pública. Usó una de las computadoras para investigar sobre aplicaciones de salud mental, plataformas de apoyo emocional y sistemas de ayuda para jóvenes. Descubrió que en otros países existían apps donde los adolescentes podían conectarse de manera anónima para compartir experiencias, recibir consejos y encontrar apoyo en momentos de crisis. «¿Por qué no hay algo así en México?», se preguntó. «¿Por qué los chavos como nosotros tenemos que guardarse todo hasta que explotan?». Durante las siguientes 2 semanas, Emiliano se obsesionó con la idea. Pasaba las tardes en la biblioteca investigando sobre desarrollo de aplicaciones móviles, leyendo sobre psicología adolescente y estudiando cómo funcionaban las plataformas de apoyo emocional más exitosas del mundo. En las noches, con su tablet vieja, practicaba programación básica y empezó a diseñar lo que sería la estructura de su propia aplicación. La idea era simple pero poderosa: crear una plataforma donde jóvenes de 12 a 18 años pudieran conectarse de manera completamente anónima para hablar sobre sus problemas. No sería terapia profesional, sino apoyo entre pares. Chavos que habían pasado por situaciones similares, ayudando a otros que estaban viviendo lo mismo. «Si yo hubiera tenido con quién hablar cuando murieron mis papás», pensaba Emiliano, «tal vez no habría sido tan difícil. Y si Alejandra tuviera otros chavos que entiendan lo que se siente el bullying, tal vez no se sentiría tan sola». La aplicación que imaginaba tendría varias funciones. Chat anónimo, donde los usuarios podrían conectarse por temas específicos: duelo, bullying, problemas familiares, ansiedad. Una biblioteca de recursos con información sobre salud mental escrita en lenguaje que los jóvenes entendieran y un sistema de alerta para casos de emergencia que conectaría automáticamente con líneas de ayuda profesional.
Pero lo más innovador de su idea era el sistema de matching emocional. Los usuarios podrían identificar qué tipo de situación estaban viviendo, y la aplicación los conectaría con otros jóvenes que habían pasado por experiencias similares y estuvieran dispuestos a escuchar y acompañar. No se trata de dar consejos como psicólogos, escribió Emiliano en su cuaderno de notas. Se trata de decir, te entiendo, yo también pasé por eso, y mira, aquí estoy. El nombre llegó a su mente una noche mientras hacía tarea en la mesa de la cocina. Puente, murmuró, porque va a conectar chavos que están solos con otros chavos que entienden. Durante el resto del mes, Emiliano trabajó en el diseño básico de Puente. No tenía los conocimientos técnicos avanzados para programar una aplicación completa, pero sí tenía algo más valioso: la experiencia real de lo que significaba ser un joven en crisis sin nadie que lo entendiera. Creó wireframes a mano alzada, escribió los textos que aparecerían en cada sección y diseñó un sistema de moderación automática que filtraría contenido peligroso. Todo en hojas de cuaderno rayado, con una caligrafía cuidadosa y dibujos simples pero claros. «Mijo», le preguntó doña Esperanza una noche mientras lo veía trabajar hasta muy tarde, «¿qué tanto escribes ahí?» «Es un proyecto para ayudar a chavos como Alejandra, abuela, para que no se sientan tan solos». «Ay, mi nieto», sonrió la anciana, «tienes el mismo corazón grande de tu mamá. Ella también siempre quería ayudar a todo el mundo. ¿Ustedes creen que los jóvenes entienden mejor a otros jóvenes que los adultos? ¿Han sentido alguna vez que necesitaban hablar con alguien que realmente entendiera por lo que estaban pasando? Compartan sus experiencias en los comentarios. Fue la maestra Lupita, de la clase de español, quien le dio a Emiliano la oportunidad que necesitaba. Durante una de sus clases, mientras hablaban sobre proyectos de impacto social, Emiliano reunió el valor para levantar la mano. «Maestra», dijo con voz temblorosa, «yo he estado trabajando en algo que tal vez podría ayudar a muchos chavos de la escuela». «¿De qué se trata, Emiliano?» Con las manos sudorosas y el corazón acelerado, Emiliano explicó su idea de puente. Habló de los jóvenes que se sentían solos, de la falta de espacios seguros para expresar emociones, de cómo la tecnología podría ser una herramienta para conectar en lugar de aislar. La maestra Lupita escuchó con atención y algo en sus ojos se iluminó. «¿Sabes qué, Emiliano? Creo que deberías presentar esto en el concurso de proyectos tecnológicos que está organizando el profesor Armando». El estómago de Emiliano se hizo un nudo. La idea de presentar su proyecto frente al profesor, que constantemente lo humillaba, le parecía imposible. Pero también sabía que era la única oportunidad real que tendría de conseguir apoyo para desarrollar Puente. «No sé, maestra. El profesor Armando no creo que...» «Emiliano», lo interrumpió la maestra Lupita con firmeza. «Si tu proyecto realmente puede ayudar a jóvenes en crisis, entonces tienes la obligación de intentarlo. No importa lo que piense el profesor Armando». Esa tarde, Emiliano se quedó en la biblioteca hasta que cerraron, trabajando en perfeccionar su presentación. Sabía que no tenía una aplicación funcional que mostrar, pero sí tenía algo que ningún otro proyecto tendría: una comprensión profunda y personal del problema que estaba tratando de resolver. Creó una presentación simple en PowerPoint, con capturas de pantalla de cómo se vería la interfaz de Puente, testimonios anónimos de chavos de su barrio que habían probado el concepto y estadísticas sobre salud mental juvenil en México que había encontrado en sitios oficiales del gobierno. La noche antes de la presentación, doña Esperanza lo encontró practicando frente al espejo del baño. «¿Nervioso, mijo?» «Mucho, abuela». «¿Y si no le gusta? ¿Y si dice que es una tontería?» «Mira, Emiliano», le dijo su tía abuela tomando sus manos arrugadas entre las suyas, «tu mamá siempre decía que las mejores ideas vienen de quien más ha sufrido, porque esas personas saben de verdad lo que se necesita para sanar. Tú no estás inventando algo por inventar.
Estás ofreciendo lo que te hubiera gustado tener cuando más lo necesitabas. El día del concurso llegó con una sensación de destino inevitable. El aula de computación estaba llena. Otros maestros, algunos padres de familia que habían sido invitados y, por supuesto, el profesor Armando, sentado en primera fila con su típica expresión de superioridad. Los primeros proyectos fueron presentados sin novedad. Una página web sobre la historia de Guadalajara. Un juego simple de preguntas y respuestas sobre matemáticas. Una presentación multimedia sobre el calentamiento global. Proyectos técnicamente correctos, pero sin alma, sin conexión real con los problemas de su comunidad. Cuando llegó el turno de Emiliano, el silencio en el aula se sintió más pesado. Todos sabían quién era, el huérfano silencioso que se sentaba al fondo. Algunos compañeros lo miraban con curiosidad, otros con lástima. «Mi proyecto se llama Puente», comenzó Emiliano, y su voz sonó más firme de lo que él esperaba. «Y nació porque me di cuenta de que muchos chavos de nuestra edad están pasando por problemas muy fuertes, pero no tienen con quién hablar de verdad». Conforme avanzaba en su presentación, algo mágico empezó a pasar. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, prestando atención real. Algunos maestros intercambiaron miradas de sorpresa. Incluso algunos padres de familia asentían con la cabeza. Emiliano habló de Alejandra y su experiencia con el bullying, sin mencionar su nombre. Habló de otros jóvenes que conocía que habían perdido a sus padres y no sabían cómo procesar el duelo. Habló de la ansiedad, de la depresión, de todos esos temas que en su comunidad se consideraban tabú o cosas que se pasan solas. Puente no pretende reemplazar la ayuda profesional, explicó, pero sí puede ser ese primer paso, ese lugar seguro donde un chavo puede decir «estoy mal» sin que lo juzguen. Mostró los wireframes que había dibujado a mano. Explicó cómo funcionaría el sistema de matching anónimo y compartió algunos testimonios de chavos de su barrio que ya habían probado el concepto básico a través de grupos de WhatsApp organizados. Porque al final, concluyó, todos necesitamos saber que no estamos solos. Y a veces, la persona que mejor te puede entender es alguien que pasó por lo mismo que tú. Cuando terminó, hubo un silencio que duró varios segundos. Algunos estudiantes comenzaron a aplaudir espontáneamente. La maestra Lupita tenía lágrimas en los ojos. Incluso algunos de los maestros más escépticos parecían genuinamente impresionados. Pero entonces habló el profesor Armando. «Esto no es tecnología seria, es terapia de aficionado». Su voz cortó el ambiente positivo como cuchillo filoso. Un huérfano no puede enseñar sobre familia. Niños traumatizados no deberían guiar a otros niños. Esto es peligroso e irresponsable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos estudiantes miraron al suelo incómodos. Los maestros intercambiaron miradas nerviosas, y Emiliano sintió como si todas sus esperanzas se desplomaran de golpe. «Los niños como tú», continuó Armando, levantándose de su silla para dar más autoridad a sus palabras, «deberían enfocarse en aprender oficios básicos que les sirvan en la vida real, no en perder el tiempo con fantasías peligrosas que pueden hacer más daño que bien». Emiliano apretó los puños, no por coraje, sino para no llorar frente a todos. Había puesto su corazón completo en esa presentación, había compartido sus heridas más profundas, y el profesor las había pisoteado como si fueran basura. «¿Con qué autoridad?», preguntó Armando dirigiéndose a toda la audiencia. «Un niño que ni siquiera ha resuelto sus propios traumas va a aconsejar a otros menores. Esto no es innovación, es irresponsabilidad disfrazada de buenas intenciones». La maestra Lupita intentó intervenir. «Profesor Armando, creo que deberíamos considerar el potencial social del proyecto». «Maestra», la interrumpió Armando con condescendencia, «usted enseña literatura, yo enseño tecnología.
Y en tecnología, lo que importa son resultados concretos, no sentimientos. Cerró la laptop de Emiliano de un golpe y declaró: el concurso ha terminado. Los resultados se darán a conocer la próxima semana. Pero todos en el aula sabían que ya no había nada más que evaluar. El mensaje había sido claro: los niños como Emiliano no tenían derecho a soñar en grande. Esa tarde, Emiliano llegó a su casa más callado que nunca. Doña Esperanza lo vio entrar con la cabeza baja y inmediatamente supo que algo había salido mal. ¿Qué pasó, mijo? Nada, abuela. Solo que tal vez el profesor tiene razón. Tal vez soy muy joven para estas cosas. Siéntate acá, le dijo doña Esperanza, palmeando el lugar junto a ella en el sillón desgastado. Déjame contarte algo de tu mamá que nunca te había platicado. Emiliano se sentó, y su tía abuela comenzó a hablar con esa voz suave que solo usan las abuelas cuando van a revelar algo importante. Cuando tu mamá tenía tu edad, también quería ayudar a la gente. Se había dado cuenta de que muchas mujeres del pueblo no sabían leer, entonces decidió enseñarles. Fue con el maestro de la escuela, todo emocionada, para contarle su idea. ¿Y qué pasó? El maestro se rió de ella. Le dijo que una niña de 13 años no podía enseñar a señoras adultas, que era una falta de respeto, que mejor se dedicara a aprender a cocinar y coser. Emiliano levantó la mirada, interesado en la historia. Pero tu mamá no se rindió. Empezó a enseñar en secreto, en la casa de doña Carmen. Primero llegó una señora, después 2, después 5. Al final del año, había enseñado a leer a más de 20 mujeres del pueblo. Y el maestro, cuando se enteró de lo que había logrado, fue a buscarla para pedirle que se convirtiera en su asistente. Pero ya era demasiado tarde. Tu mamá había aprendido que no necesitaba permiso de nadie para ayudar a otros. Doña Esperanza tomó las manos de Emiliano entre las suyas. Mijo, los mejores regalos para el mundo vienen de quienes más han sufrido, porque ellos saben de verdad lo que se necesita. No dejes que un hombre amargado te quite la oportunidad de ayudar a otros chavos como tú. Esa noche, Emiliano tomó una decisión que cambiaría todo. Si el sistema escolar no valoraba su proyecto, él encontraría otra forma de llevarlo a la realidad. No necesitaba el permiso del profesor Armando para ayudar a jóvenes en crisis. Se quedó despierto hasta las 3 de la mañana trabajando en un plan diferente. En lugar de esperar reconocimiento oficial, comenzaría a desarrollar Puente por su cuenta. Hablaría con chavos de su barrio. Pediría ayuda a personas que realmente entendieran la importancia del proyecto y construiría la aplicación paso a paso, aunque fuera con recursos limitados. Si no puedo cambiarlo desde adentro, escribió en su cuaderno, lo voy a cambiar desde afuera. Al día siguiente, durante el recreo, Emiliano se acercó a varios compañeros que sabía estaban pasando por situaciones difíciles. Les contó sobre Puente, de manera discreta, explicándoles cómo funcionaría y preguntándoles si estarían interesados en probarlo. La respuesta los sorprendió. Kevin, el chavo cuyo papá se había ido de la casa, inmediatamente se emocionó. ¿En serio habría otros chavos que entiendan lo que se siente, sin que me digan que ya se me va a pasar? Mariana, que había perdido a su mamá, preguntó, ¿y nadie sabría quién soy? ¿Podría hablar de verdad sin que después todos en la escuela sepan mis problemas? Incluso chavos que no parecían tener problemas se acercaron interesados. Mi hermana está en la prepa y siempre anda estresada, dijo uno. Le encantaría tener algo así. Para el final de la semana, Emiliano tenía una lista de más de 30 estudiantes que querían ser parte del proyecto. No eran solo de su escuela, sino también hermanos mayores y menores de diferentes edades que habían escuchado sobre la idea. Si están emocionados por ver cómo Emiliano va a demostrar que tenía razón, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque lo que viene va a ser increíble. Lo que Emiliano no sabía era que su presentación había causado más impacto del que él imaginaba.
La maestra Lupita había grabado parte de la exposición en su celular y esa noche se la mostró a su hermana Patricia, que trabajaba como psicóloga comunitaria en una clínica del sector salud. «Mira esto, Patty», le dijo mientras reproducía el video. «Este chamaco de 13 años creó algo que nosotros llevamos años tratando de resolver en el hospital». La doctora Patricia Morales llevaba 5 años trabajando con adolescentes en crisis en la periferia de Guadalajara. Todos los días veía llegar a la clínica jóvenes con intentos de suicidio, episodios de automutilación, crisis de ansiedad y depresión severa. Pero lo más frustrante de su trabajo era que para cuando estos chavos llegaban a su consulta, ya habían pasado meses o años sufriendo en silencio. El problema, les explicaba constantemente a sus colegas, es que no tenemos manera de llegar a ellos antes de que la crisis explote. Cuando llegan acá, ya estamos aplicando primeros auxilios emocionales, no prevención. Así que cuando vio el video de Emiliano presentando Puente, algo se encendió en su cabeza. Aquí estaba un joven que había identificado exactamente la misma problemática que ella veía todos los días, pero desde la perspectiva de quien lo había vivido en carne propia. «Lupita», le dijo a su hermana, «necesito conocer a este muchacho». Al día siguiente, la doctora Patricia llegó a la secundaria Revolución Mexicana durante el recreo. Encontró a Emiliano sentado solo en las escaleras del edificio, comiendo un taco de frijoles que le había preparado doña Esperanza. «Emiliano, soy Patricia, la hermana de la maestra Lupita. ¿Podemos platicar?» El chavo la miró con desconfianza. Ya había aprendido que cuando los adultos querían platicar con él, generalmente no eran buenas noticias. «No está en problemas», se apresuró a aclarar Patricia. «Al contrario, quiero hablar sobre su proyecto de Puente». Durante los siguientes 30 minutos, Patricia escuchó con atención profesional mientras Emiliano le explicaba no solo cómo funcionaría la aplicación, sino por qué era necesaria. Le habló de Alejandra y su experiencia con el bullying, de Kevin y el abandono paterno, de todos los chavos que caminaban por los pasillos cargando dolor, pero sin tener a dónde llevarlo. «¿Sabes qué es lo más impresionante de tu idea?», le dijo Patricia cuando terminó. «Que identificaste algo que nosotros, los psicólogos profesionales, llevamos años tratando de resolver. ¿Cómo llegar a los jóvenes antes de que la crisis los desborde?» «¿En serio? Completamente en serio. De hecho, tengo una propuesta que hacerte». Patricia le explicó que en la clínica donde trabajaba tenían un grupo de 20 adolescentes que recibían terapia grupal todas las semanas. Chavos entre 14 y 17 años que habían pasado por situaciones similares a las que él describía en su proyecto. «¿Qué te parece si probamos el concepto básico de Puente con ellos? Obviamente bajo supervisión profesional, pero usando tu idea de conectar chavos que han pasado por situaciones similares». Emiliano no podía creer lo que estaba escuchando. Después de ser humillado por el profesor Armando, después de sentir que su proyecto no valía nada, una psicóloga profesional le estaba diciendo que su idea tenía potencial real. «¿Pero cómo? Yo no tengo la aplicación lista, solo tengo los diseños y la idea». «Empezamos simple», le dijo Patricia. «Creamos grupos de WhatsApp organizados por temas con las reglas de seguridad que tú propusiste. Yo superviso las conversaciones para asegurarme de que todo esté bien, pero dejo que ellos se conecten entre sí de la manera que tú imaginaste». Durante las siguientes 2 semanas, Patricia implementó el protocolo Puente con su grupo de terapia. Creó grupos de WhatsApp separados por temas: pérdida de padres, bullying y autoestima, ansiedad y estrés escolar, problemas familiares. Cada grupo tenía máximo 5 participantes y reglas claras sobre respeto, confidencialidad y apoyo mutuo. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. Chavos que en terapia grupal presencial apenas hablaban, en los grupos de Puente se abrían completamente.
Se daban consejos prácticos entre ellos, compartían estrategias que habían funcionado y, sobre todo, se hacían sentir mutuamente que no estaban solos. «Es que es diferente», le explicó una chava de 16 años a Patricia durante una sesión. «Cuando usted nos dice que va a estar bien, está padre. Pero cuando me lo dice alguien que pasó por lo mismo que yo, le creo más». Otro participante comentó: «Antes pensaba que era el único pendejo al que le afectaba tanto que se fueran sus papás. Pero platicando con otros chavos que vivieron lo mismo, me di cuenta de que es normal sentirse así». Al final del mes, Patricia tenía datos concretos que demostraban la efectividad del modelo. Los episodios de automutilación entre los participantes habían disminuido en un 60%. Las faltas escolares por ansiedad se habían reducido a la mitad. Y lo más importante, todos los chavos reportaban sentirse menos solos y más entendidos. Patricia documentó todo meticulosamente y preparó un reporte que envió a sus superiores en el sector salud. Pero también hizo algo más. Contactó a una amiga que trabajaba en el área de innovación social de una fundación privada en la Ciudad de México. «Tengo que contarte sobre un proyecto increíble», le escribió en un mensaje. «Lo desarrolló un chavo de 13 años y está funcionando mejor que muchos programas oficiales que hemos implementado». Mientras tanto, Emiliano seguía trabajando en perfeccionar los diseños de Puente, sin saber que su idea ya estaba siendo probada exitosamente en un entorno profesional. Todas las tardes, después de hacer su tarea, se iba a la biblioteca pública para estudiar más sobre desarrollo de aplicaciones móviles y psicología adolescente. «Mijo», le preguntó doña Esperanza una noche, «¿por qué sigues trabajando en eso si en la escuela dijeron que no servía?» «Porque sé que sí sirve, abuela. Yo lo necesitaba cuando murieron mis papás. Alejandra lo necesita ahora. Y hay miles de chavos que lo necesitan todos los días». «Entonces sigue, mi nieto. Cuando algo nace del corazón, siempre encuentra su camino». Y tenía razón, porque lo que ninguno de los dos sabía era que en unas pocas semanas el teléfono de Emiliano iba a sonar con una llamada que cambiaría todo. Una llamada desde la Ciudad de México, de una fundación que había escuchado sobre un proyecto extraordinario desarrollado por un joven extraordinario en Guadalajara. Una llamada que iba a convertir el experimento inútil del profesor Armando en una de las innovaciones sociales más importantes del país. 3 semanas después de la humillación, en el aula de computación, Emiliano estaba en la cocina de su casa, haciendo tarea, cuando sonó el teléfono fijo de doña Esperanza. Era un aparato viejo, de esos con cable en espiral, que solo sonaba para llamadas importantes, porque casi nadie tenía el número. «Bueno», contestó la anciana. «Buenas tardes. ¿Podría hablar con el joven Emiliano Hernández López?» Doña Esperanza frunció el ceño. Nadie llamaba a su nieto por su nombre completo, y menos con esa formalidad. «¿Quién habla?» «Mi nombre es Claudia Vázquez. Soy coordinadora de la Fundación Mente Sana México. Estamos interesados en conocer más sobre el proyecto Puente que desarrolló su nieto». El corazón de doña Esperanza se aceleró. «Un momento, por favor». «Emiliano», gritó hacia la cocina. «¡Te hablan de México!». Emiliano llegó corriendo, pensando que había algún problema. Cuando su abuela le explicó quién estaba en el teléfono, sintió como si las piernas se le volvieran de gelatina. «Diga», contestó con voz temblorosa. «Emiliano, mi nombre es Claudia Vázquez. Trabajo con la Fundación Mente Sana México, que se dedica a promover la salud emocional de niños y adolescentes en el país. Nos contactó la doctora Patricia Morales para contarnos sobre tu proyecto Puente». Emiliano tuvo que sentarse. No podía creer lo que estaba escuchando. «La doctora Patricia implementó tu modelo con un grupo de jóvenes en terapia, y los resultados han sido extraordinarios», continuó Claudia. «Tanto que queremos proponerte algo». ¿Qué cosa?».
Nos gustaría invitarte a presentar Puente en el Foro Nacional de Innovación Social y Tecnología para la Juventud que vamos a realizar el próximo mes en la Ciudad de México. Estarán presentes secretarios de educación de varios estados, empresarios del sector tecnológico y representantes de organizaciones internacionales. Emiliano se quedó mudo. Doña Esperanza, que estaba escuchando toda la conversación, se sentó junto a él y le tomó la mano. «Emiliano, ¿sigues ahí?» «Sí, aquí estoy. Es que no puedo creer que lo que desarrollaste no es solo una buena idea», le explicó Claudia. «Es una solución innovadora a uno de los problemas más serios que enfrentamos como país, la salud mental de nuestros jóvenes. Queremos ayudarte a convertirlo en realidad». Durante los siguientes 20 minutos, Claudia le explicó todo el proceso. La fundación cubriría sus gastos de viaje y hospedaje en la Ciudad de México. Le asignarían un mentor técnico para ayudarlo a preparar una presentación profesional. Y si su propuesta era bien recibida en el foro, le ofrecerían financiamiento para desarrollar la aplicación completa. «Hay solo una condición», agregó Claudia al final. «¿Cuál?» «Que tu escuela nos envíe una carta de respaldo académico confirmando que apoyan tu proyecto». El corazón de Emiliano se hundió. El profesor Armando jamás firmaría algo así. «Entiendo tu preocupación», dijo Claudia, como si hubiera leído sus pensamientos. «La doctora Patricia nos contó sobre la situación en tu escuela. Pero creemos que cuando les expliquemos la importancia de lo que has logrado, van a reconsiderar su posición». Esa tarde, Emiliano fue directo con la maestra Lupita para contarles sobre la llamada. Los ojos de la profesora se iluminaron de emoción. «Emiliano, esto es increíble. Voy a hablar inmediatamente con el director». Pero cuando la maestra Lupita fue a buscar al director de la escuela, se encontró con que el profesor Armando ya estaba en la oficina, explicando su versión de los hechos. «Director», decía Armando con su tono más profesional, «ese proyecto del muchacho Hernández es peligroso. No podemos, como institución educativa, respaldar algo que no tiene supervisión adecuada y que puede causar más daño que beneficio». «Pero, profesor Armando», intervino la maestra Lupita, «ya hay evidencia de que el proyecto funciona. Una psicóloga profesional lo ha estado probando con resultados positivos». «Maestra Lupita», respondió Armando con condescendencia, «usted no entiende las implicaciones técnicas y legales. Si algo malo le pasa a un menor usando esa aplicación, la responsabilidad va a recaer sobre la escuela que la respaldó». El director, un hombre mayor que siempre buscaba evitar problemas, se sintió presionado entre dos posiciones opuestas. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Denme unos días para evaluar la situación». Pero Emiliano no tenía unos días. La fundación necesitaba la carta de respaldo esa semana para procesar su participación en el foro, y sin esa carta perdería la oportunidad más grande de su vida. Esa noche, mientras cenaba frijoles refritos con tortillas, Emiliano le contó todo a doña Esperanza. «¿Y si no me dan la carta, abuela? ¿Y si pierdo esta oportunidad por culpa del profesor?» «Mijo», le dijo su tía abuela, con esa sabiduría que solo dan los años, «a veces las puertas se cierran para que aprendamos a construir nuestros propios caminos». «¿Qué quieres decir? ¿Que tal vez no necesitas el permiso de esa escuela para demostrar tu valor? Tal vez hay otra forma». Y tenía razón, porque al día siguiente, cuando Emiliano llegó a la escuela desanimado y sin esperanzas, se encontró con algo que no esperaba: un grupo de estudiantes esperándolo en la entrada con cartulinas y marcadores. «¿Qué es esto?», preguntó confundido. «Es una petición», le explicó Kevin, el chavo cuyo papá se había ido. «Juntamos firmas de todos los estudiantes que apoyan tu proyecto. Somos más de 200. Y también hablamos con nuestros papás», agregó Mariana. «Muchos dijeron que ojalá hubiera existido algo así cuando ellos eran jóvenes».
Lo que los estudiantes habían organizado era hermoso. Una carta colectiva dirigida al director, firmada por más de 200 alumnos y 60 padres de familia, pidiendo que la escuela respaldara oficialmente el proyecto Puente. Emiliano nos enseñó que está bien hablar de nuestros problemas, decía la carta. Su proyecto nos está ayudando a sentirnos menos solos. Como estudiantes de esta escuela, creemos que merece todo nuestro apoyo. Cuando el director vio la magnitud del respaldo estudiantil, y cuando varios padres de familia comenzaron a llamar para preguntar por qué la escuela no apoyaba una iniciativa tan valiosa, la presión se volvió insostenible. Profesor Armando, le dijo al final de esa semana, creo que debemos reconsiderar nuestra posición sobre el proyecto del joven Hernández. Armando sabía que había perdido. Con una sonrisa forzada y los dientes apretados, tuvo que firmar la carta de respaldo académico que abriría las puertas del futuro para Emiliano. Pero lo que el profesor no sabía era que muy pronto esa firma iba a convertirse en la decisión más inteligente de su carrera. Porque cuando los medios de comunicación nacional empezaran a hablar del niño genio de Guadalajara que creó la app que salva vidas, la secundaria Revolución Mexicana iba a ser reconocida como la escuela que formó al innovador social más joven del país. Y Armando iba a tener que elegir entre seguir siendo el profesor amargado que casi destroza un sueño o convertirse en el mentor que ayudó a hacerlo realidad. El viaje a la Ciudad de México fue la primera vez en la vida de Emiliano que subía a un avión. Doña Esperanza lo había acompañado hasta el aeropuerto de Guadalajara, llorando de emoción y nervios a partes iguales. «Pórtate bien, mijo», le dijo mientras lo abrazaba fuerte, «y recuerda que llevas en el corazón a todos los chavos que necesitan lo que tú creaste. No te preocupes, abuela. Voy a hacer que te sientas orgullosa». «Ya me siento orgullosa, mi nieto. Ahora ve y demuéstrales a todos lo que ya sabemos, que eres extraordinario». El foro se realizó en el Centro de Convenciones de la Ciudad de México, un edificio impresionante que a Emiliano le pareció más grande que todo su barrio junto. Cuando llegó al hotel donde lo habían hospedado, no podía creer que tuviera un cuarto solo para él, con una cama king size y un baño con tina. «Esto está padrísimo», le escribió a doña Esperanza en un mensaje de WhatsApp, junto con fotos del cuarto. «Disfrútalo, mijo», le respondió su abuela. «Te lo mereces». Al día siguiente, durante la sesión de preparación, Emiliano conoció a Claudia Vázquez en persona. Era una mujer de unos 40 años, elegante pero cálida, que inmediatamente lo tranquilizó. «¿Nervioso?» «Muchísimo», admitió Emiliano. «¿Y si no sé qué decir? ¿Y si me preguntan cosas técnicas que no sé responder?» «Emiliano», le dijo Claudia tomándolo por los hombros, «tú no estás aquí porque seas un experto técnico. Estás aquí porque resolviste un problema real con una solución real, y eso vale más que todos los diplomas del mundo». Durante las 2 horas siguientes, Claudia y un equipo de especialistas en comunicación ayudaron a Emiliano a perfeccionar su presentación. No cambiaron el contenido, que ya era poderoso, sino que lo ayudaron a estructurarlo de manera que tuviera el máximo impacto. «Recuerda», le dijo Claudia al final, «no les estás pidiendo permiso para existir. Les estás mostrando una solución que ya funciona y que puede ayudar a miles de jóvenes. Tú tienes algo que ellos necesitan, no al revés». El día de la presentación, el auditorio principal estaba lleno con más de 500 personas. Empresarios en trajes caros, funcionarios de gobierno, directores de ONGs y representantes de organismos internacionales. Emiliano, con su única camisa buena planchada por doña Esperanza y unos zapatos prestados de un vecino, se veía diminuto en el escenario. «Nuestro siguiente ponente», anunció el moderador, «es Emiliano Hernández López, de 13 años, quien ha desarrollado una innovadora plataforma de apoyo emocional para jóvenes llamada Puente». El murmullo en el auditorio fue evidente.
Muchos de los asistentes se preguntaban qué podía enseñarles un niño de 13 años sobre innovación social. Emiliano caminó hacia el micrófono con las piernas temblando, pero cuando empezó a hablar, su voz sonó clara y firme. Mi nombre es Emiliano, tengo 13 años y soy huérfano desde los 9. El silencio en el auditorio fue inmediato. No les voy a hablar desde estadísticas o estudios que leí en Internet. Les voy a hablar desde lo que he vivido y desde lo que viven miles de chavos como yo todos los días en este país. Durante los siguientes 20 minutos, Emiliano contó su historia. Habló de la muerte de sus padres, de las noches llorando sin tener con quién hablar, de la sensación de ser invisible en un mundo que no sabía qué hacer con niños rotos. Pero también habló de su prima Alejandra, de Kevin, de Mariana, de todos los jóvenes que había conocido que cargaban dolor en silencio. Puente no es solo una aplicación, explicó mientras mostraba los resultados obtenidos por la doctora Patricia. Es la respuesta a una pregunta muy simple. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido con quién hablar cuando más lo necesitaba? Mostró testimonios anónimos de los jóvenes que habían participado en las pruebas. Leyó mensajes de chavos que decían haberse sentido menos solos, menos raros, menos rotos, después de conectar con otros que habían pasado por situaciones similares. Porque al final, concluyó, todos necesitamos saber que no estamos solos. Y a veces la persona que mejor te puede entender es alguien que pasó exactamente por lo mismo que tú. Cuando terminó, el silencio duró varios segundos. Después, una persona en la primera fila comenzó a aplaudir. Luego otra, luego otra. En menos de un minuto, las 500 personas en el auditorio estaban de pie, aplaudiendo a un niño de 13 años que acababa de enseñarles algo que sus títulos universitarios nunca les habían mostrado. Después de la presentación, Emiliano fue rodeado por personas que querían hablar con él, empresarios que ofrecían financiamiento, funcionarios que querían implementar Puente en sus estados, directores de organizaciones internacionales que hablaban de escalabilidad global. Pero la conversación que más lo marcó fue con un hombre mayor, elegantemente vestido, que se acercó al final cuando ya casi todos se habían ido. Joven Emiliano, le dijo con voz suave, mi nombre es Ricardo Montemayor. Soy secretario de Educación del Estado de Nuevo León. Mucho gusto, señor. Quiero contarle algo. Yo también perdí a mis padres cuando era joven, y durante años pensé que esa experiencia no me había servido para nada más que para hacerme más fuerte. Pero usted me acaba de enseñar que tal vez esa experiencia me puede servir para entender mejor a los jóvenes de mi estado que están pasando por lo mismo. Se quitó una tarjeta del bolsillo y se la entregó a Emiliano. Queremos ser el primer estado en implementar Puente oficialmente, con recursos del gobierno, con capacitación a psicólogos, con todo el respaldo institucional que necesite. Emiliano miró la tarjeta sin poder creer lo que estaba pasando. ¿En serio? Completamente en serio. Y algo más. Queremos que usted sea nuestro asesor principal en el proyecto. Obviamente va a necesitar seguir estudiando, pero creemos que nadie entiende mejor que usted cómo debe funcionar esta plataforma. Esa noche, desde su cuarto de hotel, Emiliano le marcó a doña Esperanza para contarle todo lo que había pasado. ¿Y ahora qué va a pasar, mijo? No sé, abuela, es que todo es tan grande, tan rápido. A veces siento que no soy suficiente para todo esto. Emiliano, le dijo su tía abuela con esa voz firme que usaba cuando quería que algo quedara muy claro. Tú no creaste Puente para ser famoso o para impresionar a nadie. Lo creaste porque había chavos sufriendo y querías ayudarlos. Eso no ha cambiado. Tienes razón. Mientras no olvides por qué empezaste, vas a estar bien. Y recuerda, tu mamá y tu papá están viendo todo esto desde el cielo y están más orgullosos de ti de lo que te puedes imaginar. Al día siguiente, cuando Emiliano regresó a Guadalajara, se encontró con algo que no esperaba.
En el aeropuerto lo estaban esperando reporteros locales. La historia del niño genio de Guadalajara había llegado a los medios de comunicación. ¿Cómo se siente ser reconocido a nivel nacional por su innovación social?, le preguntó una reportera mientras las cámaras lo enfocaban. Emiliano, todavía abrumado por todo lo que había pasado, respondió con la honestidad que lo caracterizaba. Me siento agradecido, pero sobre todo me siento responsable. Ahora tengo que asegurarme de que Puente realmente ayude a todos los chavos que lo necesitan. Pero la sorpresa más grande lo esperaba en su escuela. Cuando llegó el lunes por la mañana, encontró una manta gigante colgada en la entrada principal. La Secundaria Revolución Mexicana felicita a Emiliano Hernández López, orgullo de nuestra institución. En el patio, los estudiantes lo recibieron con aplausos. Hasta chavos que nunca le habían dirigido la palabra se acercaron para felicitarlo. ¡Qué padrísimo que un estudiante de nuestra escuela esté saliendo en las noticias!, le dijo una chava de tercer año. Pero la reacción que más lo marcó fue la del director, quien lo llamó a su oficina durante el primer recreo. Emiliano, le dijo con una sonrisa que parecía genuina, quiero que sepas que toda la comunidad educativa está muy orgullosa de ti. Lo que has logrado pone en alto el nombre de nuestra institución. Gracias, director. De hecho, continuó, estamos pensando en crear una placa conmemorativa para el aula de computación, reconociendo que aquí nació el proyecto Puente. Emiliano asintió educadamente, pero por dentro se preguntaba si el director realmente había olvidado que apenas unas semanas antes el profesor Armando había intentado destruir su proyecto en esa misma aula. La verdadera confrontación llegó esa misma tarde, cuando tocaba clase de computación. Emiliano entró al aula sintiendo todas las miradas sobre él. Sus compañeros lo veían con una mezcla de admiración y curiosidad, pero la mirada que más le importaba era la del profesor Armando. Armando estaba parado junto a su escritorio, con la misma postura rígida de siempre, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era la seguridad arrogante de antes, era algo más parecido a incertidumbre. Buenos días, clase, dijo Armando con voz un poco forzada. Como todos saben, nuestro compañero Emiliano acaba de representar a nuestra escuela en un foro nacional de innovación social. Los estudiantes voltearon a ver a Emiliano, quien se sintió incómodo con la atención. Es por eso, continuó Armando, que hoy vamos a dedicar la clase a analizar su proyecto desde una perspectiva técnica. Era evidente que Armando estaba tratando de recuperar el control de la situación, de convertirse en el mentor que analiza el trabajo de su estudiante destacado. Pero había algo en su tono que no sonaba convincente. Emiliano, dijo dirigiéndose directamente a él por primera vez en meses, ¿podrías explicarle a la clase cuáles fueron los principales desafíos técnicos que enfrentaste al desarrollar Puente? Emiliano se quedó callado por un momento. Podía sentir la tensión en el ambiente. Sus compañeros sabían perfectamente cómo había tratado Armando su proyecto semanas atrás. Era evidente que el profesor estaba tratando de reescribir la historia. «Profesor», dijo Emiliano finalmente, con una voz más madura de lo que correspondía a sus 13 años. «Creo que antes de hablar de desafíos técnicos, deberíamos hablar de algo más importante». «¿Qué cosa?» «Deberíamos hablar de por qué es importante escuchar las ideas de todos los estudiantes, sin importar de dónde vengan o cuál sea su situación familiar». Un silencio tenso se extendió por el aula. Algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Armando sintió que estaba perdiendo el control de la situación. «Por supuesto que escuchamos a todos los estudiantes», respondió defensivamente. «¿En serio, profesor?» La voz de Kevin sonó desde el fondo del salón, como cuando le dijo a Emiliano que su proyecto era terapia de aficionado y que los niños como él deberían enfocarse en oficios básicos. «O como cuando dijo que un huérfano no puede enseñar sobre familia», agregó Mariana. Armando se puso pálido.
Los comentarios que había hecho en privado y en la humillación pública de semanas atrás ahora estaban siendo recordados frente a toda la clase. «Miren», intervino Emiliano, levantando la mano para calmar a sus compañeros. «No se trata de hacerle sentir mal al profesor, se trata de aprender algo importante». Todos voltearon a verlo, incluyendo a Armando. «Profesor», continuó Emiliano, «usted me enseñó algo muy valioso, aunque no fue su intención». «¿Qué cosa?» «Me enseñó que cuando alguien no cree en ti, eso no significa que tu idea no valga. Significa que tienes que creer más fuerte en ti mismo». Armando no sabía qué responder. «También me enseñó que a veces la gente juzga las ideas por quien las dice, no por lo que realmente valen, y que eso está mal». «Emiliano», comenzó a decir Armando. «No he terminado, profesor». Lo interrumpió Emiliano gentilmente. «También quiero decirle algo importante». Armando asintió, claramente incómodo, pero sin opción de escapar. «A pesar de todo lo que pasó, no le guardo rencor, porque entiendo que a veces los adultos también tienen miedo. Miedo de que un niño pueda hacer algo que ellos no pensaron. Miedo de que sus títulos no sean lo único que importa. Miedo de estar equivocados». El silencio en el aula era completo. Algunos estudiantes tenían lágrimas en los ojos. Armando se veía como si hubiera recibido un golpe al estómago. «Pero lo que quiero que entienda», concluyó Emiliano, «es que su trabajo como maestro no es decirnos qué podemos o no podemos lograr. Su trabajo es ayudarnos a descubrir de qué somos capaces». Armando se quedó parado junto a su escritorio durante varios segundos, sin saber qué decir. Finalmente, con voz quebrada, murmuró: «Tienes razón, Emiliano. Tienes completamente razón». Se dirigió hacia la ventana del aula, dándoles la espalda a los estudiantes. Cuando se volvió, había lágrimas en sus ojos. «Clase», dijo con voz temblorosa, «quiero pedirles una disculpa, especialmente a ti, Emiliano». Los estudiantes se miraron entre ellos, sorprendidos por este giro inesperado. «He sido injusto contigo desde el primer día. Y no solo injusto, sino cruel. Te juzgué por tu situación familiar, por tu condición económica, por cosas que no tenían nada que ver con tu capacidad o tu valor como persona». Armando se acercó al pupitre de Emiliano. «Me equivoqué completamente, y lo peor es que casi destruyo algo extraordinario por mis propios prejuicios y miedos». «Profesor», comenzó a decir Emiliano. «No, déjame terminar», continuó Armando. «Tú me acabas de dar una lección de humildad que voy a recordar el resto de mi vida. Y quiero que sepas que de ahora en adelante voy a hacer todo lo posible para ser el maestro que mis estudiantes merecen, no el que creyó ser». Se dirigió a toda la clase. «A partir de hoy, esta aula va a ser un espacio donde todas las ideas son bienvenidas, donde todos los estudiantes son valorados por igual, y donde vamos a aprender que la innovación puede venir de cualquier lado». Volteó hacia Emiliano una vez más. «¿Podrías perdonarme? ¿Y podrías ayudarme a convertir esta clase en algo mejor de lo que ha sido?» Emiliano se levantó de su lugar y extendió la mano hacia Armando. «Claro que sí, profesor, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que nunca más juzgue a un estudiante por de dónde viene, sino por a dónde quiere llegar». Armando estrechó la mano de Emiliano y por primera vez en años se sintió realmente como un educador. Trato hecho. La clase terminó de manera completamente diferente a como había comenzado. En lugar de una lección técnica sobre programación, había sido una lección humana sobre prejuicio, perdón y segunda oportunidades. Cuando sonó el timbre, los estudiantes salieron del aula en silencio, sabiendo que habían sido testigos de algo especial. Emiliano se quedó hasta el final, organizando sus cuadernos. «Emiliano», le dijo Armando cuando ya estaban solos. «Sí, profesor, de verdad me perdonas, porque lo que te hice fue imperdonable». Emiliano sonrió con esa madurez que había desarrollado a través del dolor y la superación. «Profesor, si yo guardara rencor contra todos los adultos que me han lastimado,
no me quedaría energía para ayudar a otros chavos. Perdonar no es algo que hago por usted, es algo que hago por mí. Eres extraordinario, ¿sabes eso? No, profesor, solo soy alguien que decidió que su dolor iba a servir para algo bueno, y usted también puede hacer eso con sus errores. 6 meses después de ese día en el aula de computación, la secundaria Revolución Mexicana se había convertido en la primera escuela de México en integrar oficialmente el modelo Puente en su programa educativo. El profesor Armando, ahora convertido en el coordinador del proyecto, trabajaba directamente con Emiliano para capacitar a otros maestros en la identificación temprana de problemas de salud mental en estudiantes. Nunca es demasiado tarde para cambiar, le decía Armando a los maestros que venían de otras escuelas a conocer el programa. Un estudiante de 13 años me enseñó que ser educador significa abrir puertas, no cerrarlas. La aplicación Puente ya estaba siendo usada por más de 50,000 jóvenes en 10 estados de México. Había evitado docenas de intentos de suicidio, había conectado a miles de jóvenes en situaciones similares y había demostrado que la tecnología, cuando se desarrolla con empatía, puede salvar vidas. Emiliano, ahora de 14 años, dividía su tiempo entre sus estudios regulares y su trabajo como asesor de la Fundación Mente Sana México. Había recibido ofertas de becas completas en universidades prestigiosas, invitaciones para hablar en conferencias internacionales y propuestas de empresas tecnológicas que querían contratarlo. Pero él seguía viviendo en la misma casa pequeña con doña Esperanza, siguiendo con sus estudios en la secundaria Revolución Mexicana y manteniendo los pies en la tierra. ¿No te arrepientes de haberte quedado aquí?, le preguntó un reportero durante una entrevista. «Podrías estar estudiando en las mejores escuelas del país». «¿Por qué me iría?», respondió Emiliano con una sonrisa. «Aquí está mi abuela, aquí están los chavos que necesitan ayuda, aquí está mi comunidad. El éxito no se mide por qué tan lejos te vas de casa, sino por cuánto bien puedes hacer desde donde estás». Una tarde, mientras trabajaba en nuevas funciones para Puente, en la mesa de la cocina de su casa, doña Esperanza se sentó junto a él. «Mijo», le dijo, «¿te acuerdas cuando eras pequeñito y me preguntabas por qué te habían pasado tantas cosas tristes?» «Sí, abuela. ¿Ya sabes la respuesta?» Emiliano dejó de escribir y volteó a ver a su tía abuela, esa mujer que lo había criado con amor infinito a pesar de todas las dificultades. «Creo que sí», dijo finalmente. «Me pasaron cosas tristes para que pudiera entender la tristeza de otros. Perdí a mis papás para poder ayudar a otros chavos que también los han perdido. Fui invisible para poder ver a los que nadie más ve. Exacto, mi nieto. Tu dolor no fue en vano. Se convirtió en el regalo más grande que le puedes dar al mundo». Emiliano abrazó a su abuela, sintiendo una paz profunda que no había experimentado desde que era muy pequeño. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», le preguntó. «¿Qué cosa?». «Que cada vez que un chavo se siente menos solo por usar Puente, es como si mis papás siguieran cuidándome desde el cielo. Como si su amor estuviera llegando a otros niños a través de lo que yo hago». Doña Esperanza sonrió con lágrimas en los ojos. «Estoy segura de que así es, mijo. Estoy completamente segura». Esa noche, antes de dormir, Emiliano revisó los mensajes de la plataforma Puente. Cientos de jóvenes compartiendo sus historias, apoyándose mutuamente, encontrando esperanza en la oscuridad. Un mensaje en particular llamó su atención. «Hola, no sé quién creó esta app, pero quiero decirle gracias. Ayer quería hacerme daño, pero hablé con alguien aquí que me entendió de verdad. Me dijo que el dolor no dura para siempre y que hay gente que me necesita. Hoy me desperté con ganas de seguir viviendo. Gracias por existir». Emiliano cerró los ojos y sonrió. Había encontrado la respuesta a la pregunta que se había hecho desde niño. ¿Para qué sirve el dolor? El dolor sirve para que cuando lo superas, puedas ayudar a otros a superarlo también.
Sirve para que tu historia se convierta en esperanza para alguien más. Sirve para demostrar que hasta en la oscuridad más profunda siempre hay una luz esperando a nacer. Y esa luz, pensó Emiliano antes de quedarse dormido, se llama amor. El mismo amor que su mamá y su papá le habían dado, el mismo que doña Esperanza le daba todos los días, y el mismo que él ahora podía dar a miles de jóvenes que, como él, necesitaban saber que no estaban solos. En su último día de clases de la secundaria, 3 años después de haber presentado Puente por primera vez, Emiliano se quedó unos minutos extra en el aula de computación. El profesor Armando, ahora convertido en uno de sus más grandes aliados, se acercó a él. ¿Nostálgico? Un poco, admitió Emiliano. Aquí empezó todo. ¿Te arrepientes de algo? Emiliano pensó por un momento. Solo de una cosa. ¿Cuál? De haber tardado tanto en darme cuenta de que el rechazo de una persona no define el valor de una idea. Armando sonrió. Yo también me arrepiento de algo. ¿De qué, profesor? De haber estado a punto de destruir algo hermoso por mis propios miedos. Pero también estoy agradecido. Agradecido, porque me enseñaste que nunca es demasiado tarde para ser mejor persona, y que a veces los maestros más grandes vienen en los paquetes más inesperados. Emiliano extendió la mano hacia Armando. ¿Amigos? Amigos, confirmó Armando, estrechando la mano del joven que había cambiado su vida para siempre. Cuando Emiliano salió de la escuela esa tarde, se detuvo en la entrada a mirar la placa que habían colocado junto a la puerta del aula de computación. Aquí nació Puente, la aplicación que demostró que las mejores ideas vienen del corazón, no de los títulos. Desarrollada por Emiliano Hernández López, estudiante de la generación 2021-2024, quien nos enseñó que el dolor compartido se convierte en sanación multiplicada. Abajo, en letras más pequeñas, había una frase que él mismo había sugerido. Para todos los jóvenes que se sienten solos, su historia no ha terminado. Los mejores capítulos están por escribirse. Mientras caminaba hacia su casa, donde doña Esperanza lo esperaba con una cena especial para celebrar su graduación, Emiliano pensó en todos los chavos que en ese momento estaban usando Puente para encontrar apoyo, comprensión y esperanza. La aplicación había crecido más allá de lo que jamás imaginó. Ahora estaba disponible en 15 países de América Latina. Había sido traducida a lenguas indígenas para llegar a comunidades rurales. Grandes empresas tecnológicas se habían asociado para financiar su desarrollo, y universidades de todo el mundo estudiaban su modelo como ejemplo de innovación social. Pero para Emiliano, el éxito más grande seguía siendo el más simple. Cada vez que un joven se sentía un poco menos solo. «Gracias, mamá. Gracias, papá», murmuró hacia el cielo mientras abría la puerta de su casa. «Por enseñarme que el amor verdadero nunca se acaba, solo cambia de forma». Aquí, mientras cenaba con doña Esperanza, compartiendo historias del día y planes para el futuro, Emiliano supo que había encontrado su propósito en la vida: convertir el dolor en puentes, la soledad en conexión y las heridas en oportunidades para sanar. Porque al final, esa es la magia más grande que existe: tomar lo que te duele y transformarlo en lo que sana a otros. Y esa magia, pensó mientras su abuela le servía más frijoles con una sonrisa llena de orgullo, no necesita títulos universitarios, diplomas colgados en la pared o permiso de nadie. Solo necesita un corazón que se niegue a rendirse y manos dispuestas a construir lo que el mundo necesita. Si esta historia los emocionó tanto como a mí, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para más historias que demuestran que los sueños más grandes nacen en los lugares más inesperados. Porque cada uno de ustedes también puede ser el protagonista de un cambio extraordinario. Nos vemos en el próximo video.